Pues arrancamos ya el programa de hoy, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por eso se lo vamos a dedicar a ellas. Y vamos a comenzar con Zoraida, creadora de Artépolis, y mi compañera Gloria Santano ha estado con ella para conocer un poquito más. Zoraida Álvarez lleva por bandera su lucha por la visibilidad de las mujeres en la historia y en el arte. Por eso, en un día como hoy, hemos decidido venir a hablar con ella para que nos hable sobre estos temas. Muy buenas, Zoraida. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Por qué Artépolis? Bueno, pues porque cuando terminé la carrera de Historia del Arte no sabía realmente que me iba a dedicar a la divulgación y a las visitas guiadas y a la interpretación del patrimonio. Entonces, pues bueno, por llevar el arte que realizamos y que está por todas las ciudades que habitamos hacia todos los públicos posibles. Y me gustaría preguntarte cómo surgió Sevilla en femenino. Pues Sevilla en femenino surge precisamente realizando una visita guiada. Yo llevaba mucho tiempo investigando, estudiando sobre la historia de las mujeres y haciendo una visita guiada por el centro de la ciudad. Me hago consciente, me hizo un clic y me hago consciente de que realmente no estoy mencionando nunca a ninguna mujer en la historia de la ciudad. Así que a partir de ese momento es cuando empiezo ya, continúo estudiando historia de las mujeres, pero ya concretamente centrado en mujeres en la historia de Sevilla. Fue en el 2008, en la Noche en Blanco del 2018, cuando hago la primera ruta, el primer paseo guiado para visibilizar por el centro de la ciudad la historia de algunas mujeres, y ya pues desde entonces. Bueno, hablas muchísimo en tu web y en tu cuenta, y en tus libros, de que hay que conocer la historia de forma completa. ¿Cómo contribuyen las mujeres a una narrativa mucho más rica y equitativa? Bueno, pues eso se responde tan fácilmente como que somos la mitad de la población, con lo cual una historia que se nos narra y que se nos vende como historia universal, realmente de universal tiene muy poco, porque si solamente se nos cuenta la historia a partir de hitos y posicionando solamente a los hombres como protagonistas y además a los hombres de las élites, pues ya eso no es una historia universal, es una historia totalmente sesgada. Las mujeres no solo vivimos en el mundo, sino que completamos la historia, por lo tanto, y además la historia de las mujeres la completa desde unas experiencias multidimensionales, con lo cual es muy, muy interesante porque las experiencias de las mujeres habitan en todos los ámbitos, ¿no? Desde la reproducción, trayendo al mundo a más vida con sus propios cuerpos, los cuidados de las personas desde el nacimiento hasta la muerte y a lo largo de la vida, abarcan los espacios de creación de tecnología, ejercicio del poder, también se explotan sus cuerpos no solo con fines laborales, sino también con fines sexuales y reproductivos. Entonces, todas las experiencias de las mujeres completan la historia y la enriquecen, claro. Pues y además, con esto que estamos hablando de que completa la historia y la enriquece, me gustaría preguntarte, en un día como hoy, el 8M, la falta de representación femenina que vemos en los institutos o en la educación en general. ¿Cómo abordas tú esa falta de representación? Pues a través de paseos guiados por la ciudad, a través de divulgación en medios, en redes sociales, itinerarios en los museos, charlas en los institutos, conferencias o cursos, y no solo hablando de las mujeres a nivel cuantitativo, pues más es mejor, o mira cuántas mujeres había, o contando o narrando su biografía, sino más bien abordando también los temas y las cuestiones por las cuales han sido invisibilizadas o cuáles han sido las barreras sociales, económicas, políticas, de convencionalismo, a las que las mujeres se han enfrentado y se siguen enfrentando. Esto es muy interesante, cambiando también el canon, ofreciendo distintas narrativas, ¿no? Y distintos puntos de vista, y aportando también haciendo también una metodología que consiste en preguntar a la otra persona, a la audiencia, para que reflexione, participe y aporte sus experiencias y sus voces frente a las obras de arte o a los monumentos que estamos visitando. Bueno, en la línea de este tema también creo que a todas nos ha pasado alguna vez que algún profesor nos ha desanimado en la búsqueda de encontrar nuevas representaciones en la historia. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo abordas? Bueno,
Sí, es que hay personas que me han contado a mí personalmente, yo he tenido la suerte que no me ha pasado en mis propias carnes, pero sí que es cierto que es bastante habitual al parecer que hay alumnas que quieren hacer un trabajo en el instituto o en la universidad incluso, o sus tesis o lo que sea, sobre mujeres. Y se las desalientan totalmente, argumentando pues excusas falsas totalmente, como falta de calidad en la obra de esta, o falta de interés en su biografía, o escasez de fuentes a partir de las cuales poder tirar. Entonces esto las desanima. Pero ¿qué pasa? Que esto nunca cae en saco roto, nunca se salen con la suya, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Lo hacen de manera inconsciente. Porque tarde o temprano se van a encontrar siempre con una profesora que le enseña la historia de las mujeres o con las fuentes, y entonces en ese momento se genera un sentimiento de decepción de esa persona hacia aquel profesor que le dijo esto. Pero igualmente siempre pienso que tarde o temprano las personas que en algún momento de su vida han tenido algún interés por estudiar a las mujeres de la historia, tarde o temprano las van a acabar haciendo, por muchos obstáculos y estorbos que se encuentren de este tipo en algún momento. Ya me imagino. ¿Cómo nace? Bueno, cuéntame un poco la idea de cómo nace Andalucía en Femenino. Andalucía en Femenino es un proyecto, es un libro. Nace a partir de la idea de Sevilla en Femenino, pero ampliado al interés de conocer más en profundidad toda la historia de las mujeres, y el libro, que está en proceso, se está escribiendo, se puede conocer más en detalle en la web de la editorial, que es libros.com, y también en el canal de Telegram, que tiene por título Andalucía en Femenino, por si a alguien le interesa conocer más datos. Y estoy escribiendo un pequeño catálogo de museos que abarca los museos, monumentos y sitios arqueológicos que están gestionados por la Junta de Andalucía por las 8 provincias. A partir de una selección de bienes patrimoniales se va haciendo una historia de las mujeres desde la prehistoria hasta mediados del siglo XX. Y aquí aparecen bienes patrimoniales pues desde la necrópolis romana de Carmona hasta la Alcazaba de Almería. También aparecen agujas y objetos cerámicos y fotografías, vestidos y por supuesto obras de arte también. ¿Qué mensaje quieres transmitir con este proyecto? Pues lo que quiero es enriquecer la historia de las mujeres en Andalucía, porque sobre todo es que hay unas investigaciones interesantísimas, porque es que tenemos unas investigadoras maravillosas e increíbles que hacen un trabajo importantísimo tanto en el ámbito académico como museístico, como también de difusión y divulgación, pero como que no termina de calar en institutos, y eso que ya hay muchos recursos didácticos descargables, gratuitos a disposición, pero seguimos enfrentándonos a los monumentos, al patrimonio y al museo, como que atesoran los bienes, pero desde una perspectiva más, desde una situación como ajena, extraña, y lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar todos los bienes patrimoniales que nos encontramos en todos estos lugares como parte de nuestra historia, porque de eso se trata, ¿no? Para eso lo conservamos y los investigamos. Bueno, ¿y qué desafíos has enfrentado a la hora de incluir la historia de las mujeres en la educación? Bueno, yo creo que puedo detectar principalmente 3 desafíos. Por una parte, se sigue considerando la historia de las mujeres como un anexo, en el sentido de que pues se da una asignatura de historia de las mujeres aparte, en vez de incluir a las mujeres en el currículo educativo del programa educativo general. O se hace una exposición temporal únicamente de manera puntual, o solamente se hacen actividades en torno a la fecha del Día Internacional de la Mujer. Y luego, pues la mayoría de instituciones el resto del año siguen para adelante con lo mismo, exactamente igual, sin cambiar absolutamente nada. El segundo desafío, pues que todavía sigue habiendo muchísima resistencia por parte de personas que además te suelen decir la excusa de es que la historia es la que es y no se puede pretender cambiarla. Claro, es que sí, pero la historia es la que es, pero si se nos cuenta de manera totalmente sesgada, porque las mujeres no estamos en ella de cuerpo presente, sino que creamos experiencias e historias, es de justicia que la historia la revisemos y la reinterpretemos. Y también como último desafío, ya esto es más a nivel personal,
concretamente porque como yo trabajo de forma totalmente desligada a instituciones académicas o museísticas, pues no, la verdad es que la mayoría de las veces me siento bastante ignorada, y esto nos pasa a la mayoría de investigadoras que trabajamos en esto, que no estamos asociadas a una universidad o una editorial potente como Planeta o Podimo. Entonces como que y esto pues es un poco triste. Pues sí, la verdad que es muy triste y creo que debería cambiarse un poco. Bueno, también estamos hablando de las mujeres en la historia, en el arte, y creo que debemos hablar de la perspectiva de género. Pero antes de hablar de la perspectiva de género, ¿qué es esto, Zoraida? Pues la perspectiva de género es una metodología, un enfoque, una manera de enfrentarse a la historia concretamente, que es mi campo, la historia del arte, por ejemplo. La perspectiva de género, valga la redundancia, es coger un tema y enfocarlo desde una perspectiva concreta, que en este caso es la historia del género, es decir, cómo la historia social ha establecido y ha construido unos estereotipos de roles, por ejemplo, en función del género. En principio parecería que esto es algo binario, de género solamente para estudiar masculinidades y feminidades, pero también se incluyen todas las otras construcciones de género que hay, pues tan solo en nuestra cultura a lo largo de la historia, sino en muchísimas otras. Y es a partir de este estudio que podemos coger la historia de las mujeres para poder comprender de qué maneras y frente a qué barreras y obstáculos se han podido enfrentar para, por ejemplo, crear sus obras de arte. ¿Y cómo ha evolucionado la perspectiva de género a lo largo de la historia? En la historia del arte concretamente, que es mi campo, en el año 1971, la historiadora del arte Linda Nochlin publicó un artículo muy interesante que se considera el pionero en los estudios de historia del arte con perspectiva de género, que se llamaba ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Y con un sentido irónico, ella lo que hacía era desmontar conceptos como el del genio universal, el de grandes maestros, también el de criticar los conceptos de femenino frente al masculino, ¿no? Por ejemplo, el tipo de arte femenino considerado como un tipo de arte menor o un tipo de arte doméstico, delicado, en fin, criticaba una serie de conceptos, y luego posteriormente Parker y Griselda Pollock van a publicar otra serie de obras, como se llaman, por ejemplo, Grandes Maestras, donde van analizando cuáles han sido todas esas barreras y obstáculos que se han encontrado las creadoras a la hora de crear sus obras de arte, según su rol de género y cómo lo han traspolado, lo han incluido también de alguna manera en sus propias obras. Y luego posteriormente Griselda Pollock va a sacar el libro de Diferenciando el canon, donde se va a poner en jaque el tema del canon, es decir, si la historia del arte se ha construido a partir de una parcela muy pequeñita, que es hombres blancos, heterosexuales, occidentales y burgueses, eso ha establecido ese canon, con lo cual todo lo que no sea arte creado por este tipo de persona, por esta persona, totalmente queda relegado a arte primitivo, a artes menores, a artes femeninos, y pues se le quita muchísimo valor. Y también en esta obra una de las cosas más importantes que hace Pollock es poner sobre la mesa el tema de cómo la perspectiva de género tiene que irremediablemente incluir también la perspectiva de clase y antirracista y decolonial. Y ahora mismo, bueno, también hay otras investigadoras que dentro de la historia del arte con perspectiva de género se han dedicado a analizar las iconografías de personajes femeninos, los prototipos y los estereotipos del ángel del hogar, de la femme fatale, de los personajes bíblicos como mujeres fuertes o poderosas, de la sensualidad y los desnudos femeninos. Bueno, y ahora mismo pues está la perspectiva de género ya incluye de manera irremediable y afortunadamente la perspectiva también de clase, antirracista, como decía, y también queer.
Esto me imagino que habrá también influido mucho o impactado en la reinterpretación de obras, ¿no? Pues sí, claro, porque no es lo mismo ver una obra de un bodegón de una artista, de una pintora bodegonista de flores, que puede pasar desapercibido o que puede considerarse ese arte menor o de menor interés, cuando realmente si se estudian el contexto en el que la obra ha sido creada, se ve que la mayoría de estas pintoras eran científicas y que lo que hacían era unos estudios botánicos, bueno, bastante interesantes, en fin. O a la hora de enfrentarte a una obra de arte donde aparecen personas negras esclavizadas, pues es muy interesante poder hablar de cuáles han sido las experiencias de esa población negra esclavizada que habitó en Sevilla, cuáles fueron sus resistencias para poder sobrevivir, ¿no?, a los sufrimientos, y cuáles han sido las aportaciones que han acabado insertándose en nuestra propia cultura. Pues ya saben, busquemos muchas más mujeres en la historia e investiguémosla, y por supuesto investiguemos también Artépolis, que yo creo que es importante. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria, muchas gracias.